Hola, muy buenos alumnos de Economía. Voy a empezar a realizar un tutorial en el cual podéis ir viendo lo más importante del tema de cara al examen que tenemos el 2 de abril. Si veis el libro en el tema 9, las cuentas públicas, el primer capítulo es el sector público, el equilibrio presupuestario, que lo tenéis en la página 152, si no me equivoco. Como me sale la versión online, no me dice las páginas, si es la 152. Bien, de aquí básicamente que tenéis que saber quién compone la administración pública, qué está siendo las empresas públicas, las administraciones públicas, y luego entre las administraciones públicas distintos niveles: el gobierno central, la administración central del Estado, las administraciones territoriales conformadas por las cosas que veis ahí, la seguridad social. Para todo ello necesitamos que estas administraciones reciban dinero a través de los impuestos. Hay un reparto de dinero en una serie de porcentajes, no hace falta que sepáis los porcentajes exactos de cada cosa, aunque sí dar una idea de qué gasta la administración pública el dinero, que lo tenéis aquí en las áreas de gestión. Lo siguiente importante sobre ello era el presupuesto público. ¿Os acordáis que vimos que era un presupuesto de la familia? Pues ahora se trataría de verlo que sería un presupuesto de cara a una administración pública como puede ser un gobierno. En este presupuesto lo importante es ver si tenemos más gastos que ingresos. Cuando hay deudas, cuando hay más gastos que ingresos, eso lo llamamos déficit público. Cuando ocurre lo contrario, eso se le llama superávit. Y distinguimos tipos de déficit. Un déficit que nos preocupa un poquito menos, que es el cíclico, se llama así porque se debe a los ciclos de crisis que a veces se dan en la economía, una serie de años donde la economía va peor. El déficit que es más preocupante es el que se debe al déficit estructural, que este es cuando en una economía de un país el presupuesto público siempre hay más gastos que ingresos, independientemente si estamos en bonanza económica o no. Y después estaría lo de la déficit y deuda pública, que aquí lo que tenemos es que si el déficit se refiere a las deudas de un año, la deuda pública es la acumulada, es decir, lo que ha habido ese año, pero también lo que ha habido en años anteriores. Y la polémica sobre el déficit público es más una discusión en torno a qué tiene que hacer un Estado en un momento de crisis, ¿no? Hay quienes dicen que, dado que se va a recaudar menos impuestos porque debido a la crisis, pues entonces el Estado, al tener menos dinero, tiene que gastar menos. Entonces, en cambio, dicen, no, justo lo contrario. Cuando hay bonanza económica, el Estado lo que tiene que hacer es llenar las arcas públicas para emplear los momentos que los ciudadanos van a necesitar ese dinero, que ¿cuándo va a ser? En los momentos de crisis, que es cuando les falta dinero. ¿Vale? Y con esto habríamos visto las páginas 152 y 53. Los siguientes capítulos vamos a verlos de modo muy rápido a través de este PowerPoint que lo tenéis colgado en Teams y luego mostraré dónde. Estarían por un lado las cotizaciones, en las páginas, 154 y 155, que no sé qué es eso, ¿no? Tipos de ingreso público. Tenemos las cotizaciones, que es el modo de pagarle a la seguridad social. Los impuestos directos son aquellos que se desgravan directamente del patrimonio de las personas, del sueldo de las personas. Aquí tendríamos el impuesto de la renta, el IRPF y el impuesto de sociedades. Los indirectos son aquellos que se graban el consumo de un producto. Esto es que cuando compras ese producto, dentro del precio del producto está incluido el impuesto. El ejemplo más clásico es el IVA. Las tasas son aquellas que se pagan por el uso de un bien o un servicio, por ejemplo las tasas del puerto. Y las contribuciones especiales es algo que a veces un ayuntamiento puede hacer porque es algo que beneficia a un colectivo determinado de vecinos y no a todos. Entonces eso hay una contribución especial. En las páginas 156 y 57, los impuestos se clasifican según cuánto se paga. El regresivo es aquel en el cual todos pagan la misma cantidad, 10 euros, 100 euros, lo que sea. El proporcional es el que todos pagan el mismo porcentaje. El IVA es un ejemplo. El producto tiene un 21% de IVA, un 5% de IVA, un 12% de IVA. Todo el mundo paga el mismo porcentaje. Y el progresivo es aquel en el que el porcentaje del impuesto cambia según la renta de las personas. Entonces, quienes más ganan, más pagan. Quienes menos ganan, pagan menos. Y luego ya en las páginas 158 y 159 tratamos esto de la desigualdad y redistribución de renta. Aquí lo que nos estarían contando en estas páginas es, en un primer momento, en la página 158, en los años de crisis, las diferencias sociales se han ampliado. ¿Esto que ha repercutido? Que en España, por ejemplo, el 20% de los más ricos ganarían hasta 18 veces más que el
20% de los más pobres. Esto es una estimación, ¿vale? En cambio, en los países nórdicos, estilo Suecia o Dinamarca, esta diferencia solo es de 5 veces más, ¿vale? ¿Qué ha motivado la ampliación de las diferencias económicas? El desempleo, los recortes en gastos sociales y la devaluación de los salarios ocurrido durante esos años. Bien. Segunda parte, la página 18, ¿verdad? Nuestro estado, que es un estado de bienestar. A lo mejor estuviésemos hablando de Estados Unidos, no estaríamos diciendo esto. Lo que pretende es la redistribución de la renta. Esto es reducir las desigualdades sociales, ¿cómo? Haciendo que las diferencias sociales en renta sean menores. Para ello tenemos dos mecanismos. Aplicar impuestos progresivos, que eran aquellos los que más tienen, más pagan. Los que menos tienen, pagan menos. Y usar el dinero recaudado por los impuestos en hacer gasto público en bienes y servicios para todos. Y también que haya algunos gastos dirigidos a las personas que más necesitan, serían subvenciones, ayudas, becas, etc. Por último, en la página 159 estaría la presión fiscal. Llamamos presión fiscal al cálculo de cuánto es lo que los ciudadanos pagan, ¿no?, en su conjunto en impuestos, y se calcula mediante los ingresos por impuestos y cotizaciones dividido entre el PIB. El PIB es el Producto Interior Bruto, esto es el dinero generado por una economía de un Estado durante un año. En los países nórdicos la presión fiscal es muy alta, el 50%. El beneficio es que van a tener muchas prestaciones sociales. En España esa presión fiscal en comparación con el entorno es bajita, es del 33%. Esto indica que el Estado no recauda tanto dinero. ¿Ventajas y desventajas de cobrar muchos impuestos? Pues bueno, si cobras muchos impuestos, te dan muchas prestaciones el Estado. Ahora, eso sí, también te quita bastante dinero de tu sueldo. Si cobran pocos impuestos, la ventaja es que te quita el Estado menos dinero, pero la desventaja es que entonces te dan muy pocas prestaciones sociales. ¿Vale? Volviendo al libro, también vimos a través del libro, ya en unas páginas verdes que hay al final, vais a ver que me va a costar un poquito avanzar a través de ellas, porque me tengo que saltar todo lo que hemos visto a través del PowerPoint. Lo de la economía sumergida y el fraude fiscal, ¿verdad? ¿Os acordáis que la economía sumergida es todo aquello que no se declara al Estado y, por tanto, por no declararlo, no se pagan impuestos? Hay muchos tipos: piratería, blanqueo de dinero, paraíso fiscal. Tienes que haceros una idea de qué es la economía sumergida. Pues una economía sumergida con actividades ilegales, por ejemplo, el narcotráfico, o actividades alegales. Esto es, que no es que la actividad esté mal, lo que pasa es que al no declarar impuestos, pues entonces el Estado no recibe, ¿no?, el dinero que tendría que recibir en modo de impuesto. Os van diciendo cosas, os cuenta algo de qué son los paraísos fiscales, la evasión fiscal. Bueno, ir aprendiendo un poquito estos términos técnicos. Y ¿qué tiene de malo el fraude fiscal? Pues bueno, vendría a ser estas cosas que os dice aquí, ¿no? El estado de bienestar tiene menos dinero, los trabajos van a ser peores, porque un contrato no declarado, pues obviamente ni tiene seguridad social ni tiene nada. Genera situaciones de injusticia y aumenta la desigualdad, ¿no?, porque el Estado no va a poder redistribuir también la riqueza al tener menos impuestos. ¿Vale? Y por último, está esta hoja del sistema de financiación vasco, ¿verdad? ¿Os acordáis de que en el resto de España quien tiene la hacienda pública y que, por tanto, quien recauda los impuestos más importantes es el Estado, el Gobierno de España? En cambio, en Euskadi son las diputaciones provinciales, en nuestro caso la Diputación de Álava. ¿Esto qué implica? Que ¿quién da el dinero a otras instituciones? Quien tiene la hucha, ¿vale? En España sería que el Ministerio de Hacienda va dando el dinero al gobierno, a la comunidad autónoma, a la Diputación y al Ayuntamiento. En cambio, aquí lo que ocurre es que la Diputación, la provincia, le da el dinero al Ayuntamiento, al Gobierno vasco y al Estado español. ¿Cuánto le da al Estado español? Lo que indica un acuerdo, que es el concierto económico. Y esto que os he contado un poquito antes es lo que está aquí en este esquema, diferenciando el sistema estatal del sistema vasco. ¿De acuerdo? Pues este es el repaso del tema. Buena suerte. El PowerPoint que habéis visto y las características del sistema de financiación vasco los tenéis aquí en archivos, veis ahí, están esos dos documentos. ¿De acuerdo? Muy bien.